ustedes nuevamente. Hoy estaremos aprendiendo Daniel capítulo 6, pero antes de empezar vamos a orar. Así que te invito a orar desde tu casita. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos das esperanza de seguir confiando en ti, Señor. Gracias por la vida de estos pequeños, te pido que tú les bendigas, Señor, con sus familias, y gracias te damos por este tiempo. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, si ya tienen Daniel capítulo 6 en sus Biblias, vamos a empezar. Nos dice la escritura que el tiempo había pasado. Daniel aquí ya tenía más de 80 años, por lo que podemos, la Biblia no nos lo dice, pero el tiempo ya había pasado porque el imperio de Babilonia ya había caído, ya estaba ascendiendo al trono el imperio medo-persa. Recordemos que en las clases pasadas hablamos de que Nabucodonosor era la cabeza de oro. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo y que Daniel le reveló que después de él vendría otro imperio, que sería el imperio medo-persa? Entonces, esto se cumple ya en este capítulo, en el capítulo 6 de Daniel. Y nos dice la escritura que este rey llamado Darío, que puede ser un título, sus leyes iban a ser diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se acuerdan con Nabucodonosor, él daba una orden y se hacía lo que él decía. Pero en este caso, este nuevo imperio sería diferente. Nos dice la escritura que Darío puso a 120 sátrapas que gobernaran toda provincia de Babilonia, pero también puso a 3 gobernadores, que a su vez ellos iban a supervisar a los sátrapas. Y entre esos gobernadores estaba Daniel. Daniel había llegado con este nuevo rey íntegro, no se halló ninguna falta, fue fiel cuando trabajó con el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor. Él fue un hombre intachable, hizo bien su trabajo, tenía temor de Dios. Y esto lo vemos en estos capítulos cuando Darío lo escoge como uno de los gobernadores. Así que estos sátrapas, al saber que Daniel estaba en un puesto muy importante, y ellos como sátrapas, es decir, también tenían un puesto, pero eran inferior al de Daniel. Así que ellos empezaron a planear cómo destruir a Daniel. Nos dice la palabra de Dios que ellos empezaron a buscar en cuanto al reino, que podían encontrarle una falta, algo con el cual podrían quitar a Daniel de ese lugar donde el rey lo había puesto. Pero no encontraron nada porque Daniel era íntegro, tenía temor de Dios, era fiel, hacía bien su trabajo. Y así que empezaron a buscar y se dieron cuenta de que Daniel era un hombre de fe, amaba a Dios. Nosotros lo vimos desde el primer día que llegaron a Babilonia, cuando ellos se propusieron y estaban más jóvenes. Ahora, con el paso del tiempo, Daniel sigue siendo fiel, sigue buscando de Dios en oración. Así que estos hombres malvados fueron donde estaba Daniel, veían que Daniel seguía orando. Así que dijeron, ya sabemos por dónde. Así que van con el rey y le dicen, rey, nosotros los administradores, o sea, los que trabajaban ahí, cosa que no fue cierto porque Daniel no estaba enterado de eso, queremos hacer que usted firme una ley que por el espacio de 30 días nadie puede adorar a otro Dios sin que sea venerado el rey Darío. Entonces el rey Darío dijo, bueno, está bien. Y como les decía, en este nuevo imperio, cuando el rey sellaba algo con su anillo, cuando él firmaba algo, nadie podía cambiar esa ley, ni el mismo rey podía, porque ahora él no daba una orden, sino que tenía que consultar a sus súbditos o con las personas con las que trabajaba. Así que estos hombres malvados fueron astutos, van con el rey y le piden que firme un edicto. Ese edicto decía que el espacio de 30 días nadie podía buscar a otro Dios. Y dijo el rey, y lo firmó. Y van donde está Daniel y empiezan a espiarlo y ven que
Al escuchar esto, Daniel, que el edicto que habían mandado estos hombres y que el rey había firmado, Daniel abre las puertas de su ventana y nos dice que él empezaba a orar, y nos dice la escritura que él oraba 3 veces al día. Y también nos dice que él oraba con la ventana dirigido a Jerusalén. Así que estos hombres fueron con el rey, van con el rey y le dicen: rey, vive para siempre. ¿Se acuerda que usted firmó un edicto que en el espacio de 30 días nadie podía adorar a otro Dios? Y el castigo era que toda aquella persona que no cumpliera esta orden sería echado en el foso de los leones. Así que van con este rey y le dicen: pues mira que hay un hombre de los cautivos de Judá llamado Daniel, no te respeta, él sigue adorando a su Dios. Y le empiezan a decir, y el rey, preocupado porque estimaba a Daniel, entonces este rey quiso salvarlo de ese castigo, ¿no? Pero estos hombres le volvieron a decir: recuerde que la ley de Media y de Persia dice que nadie puede cambiar esta ley. Así que el rey estaba muy preocupado porque Daniel estaba en problemas. Nos dice la escritura que mandan a traer a Daniel, y Daniel es echado al foso de los leones. Y Darío le dice: Daniel, el Dios a quien tú sirves constantemente pueda librarte, porque Daniel era muy temeroso de Dios y él demostraba su fe a todos. Así que el rey Darío mandó a tapar el foso, selló con su anillo, porque ya había un edicto así. Dice que nos dice la escritura que él se fue a su casa, se fue a su palacio y se fue triste. Así que no ayunó, no pudo escuchar música, no pudo dormir porque estaba muy preocupado, porque estimaba a Daniel. Y nos dice la palabra de Dios que a la mañana siguiente Darío corre así: ¿acaso tu Dios pudo librarte? Y Daniel le responde: vive para siempre, oh rey. Dios mandó su ángel para que estaba, porque yo soy inocente delante de Dios y de ti, rey. Y nos dice la escritura que sacaron a Daniel del foso, y Darío se había dado cuenta que estos hombres malvados que le tenían envidia a Daniel lo hicieron con todas las ganas de desquitarse con Daniel o hasta matarlo. Así que se enojó, manda a traer a estos hombres que con toda la mala intención hicieron firmar este edicto. Este rey dice que fueron arrojados con todas sus familias e hijos. Y estos hombres cayeron en su propia trampa porque habían perjudicado a Daniel, y Daniel era inocente. Y nos dice la escritura que este rey Darío proclamó, alabó al Dios de Daniel, dijo que era el Dios viviente, el que salvó a Daniel, y puso un edicto que todos temieran al Dios de Daniel, y que este Dios era el verdadero y que su reino permanecería para siempre. Él, de su misma boca, este rey Darío proclamó que el dominio de Dios nunca tendría fin. Y así fue como Daniel fue salvado en el foso de los leones. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Creo que 3 cosas importantes para ustedes pequeños o para nosotros es que vemos aquí Daniel como la oración era un medio que él usaba para acercarse a Dios, la dependencia de Dios. Daniel consultaba a Dios en todo momento, en cuanto a su trabajo, en cuanto a todo lo que hacía. Y la fe, esta fe que nos acerca a Dios. Recordemos que Daniel oraba porque había una profecía que decía, escrita por el profeta Jeremías, que al cabo de 70 años los judíos que estaban cautivos en Babilonia podían regresar. Y Daniel tenía la esperanza de que esa promesa se cumpliría, y lo vamos a ver más adelante. Esta fe que Daniel y sus amigos tuvieron en este tiempo que estuvieron en Babilonia. Ahora Daniel, aquí no sabemos nada de sus amigos, posiblemente ya estaban muertos, no lo sabemos. Pero recordemos que Daniel, cuando llegaron a Babilonia, estaban muy jovencitos, eran pequeños, pero hasta en ese tiempo ellos buscaban a Dios.
caminaron con Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Ustedes pequeños deben aprender desde pequeños a caminar con Dios en oración y en fe, porque el mundo es un caos. Y así como Daniel caminó en integridad desde su juventud hasta su vejez, nosotros nos deja un gran ejemplo de cómo Daniel fue fiel, de cómo también Dios fue fiel con Daniel, porque él lo buscaba constantemente. Así que espero que esta clase nos siga ayudando a buscar más de Dios, a caminar con Dios como lo hizo Daniel. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias porque vemos la vida de Daniel y quisiéramos ser como ellos, Señor, caminar en integridad, en fe, Señor, en oración. Sabemos que tú reinas, Señor, y que tú estableciste los tiempos, Señor, y confiamos en que tú nos seguirás guardando a pesar de que pasemos pruebas, Señor. Cuida a estos pequeños, Señor, ayúdales, Señor, en todo lo que ellos hacen, Señor, protégelos. Gracias te damos por esta clase y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.